Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a trabajar con los números reales y algunas de las operaciones más importantes que vamos a recuperar hoy son la potenciación y todas las propiedades de la potenciación. Bien, primero nosotros hasta acá habíamos trabajado con el conjunto de los números racionales, que si ustedes se acuerdan, el conjunto de los números racionales eran todos aquellos números que se podían escribir como una fracción. Entonces, dentro del conjunto de los números racionales, uno podía tener una familia de racionales, o sea, tener infinitas fracciones que fueran equivalentes entre sí y también tenían otra representación que era una representación decimal, ¿no? Entonces, cada número tenía una familia de racionales asociadas a él. Bien, ¿qué es lo que es un número irracional? Si nosotros dijimos que el número racional es un número que se puede escribir como una fracción, o también es un número decimal que puede tener infinitas cifras decimales, pero en tal caso son periódicos. Un número irracional es un número cuyas cifras decimales son infinitas y no periódicas, o sea, no tienen ningún patrón en particular, o sea, tiene infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de números irracionales que nosotros conocemos son, por ejemplo, las raíces no exactas, por ejemplo, raíz de 2, que nosotros la obtenemos teniendo, imaginemos que esto es un cuadrado, ¿no? O sea, la diagonal de un cuadrado, su medida es raíz de 2. Esto es 1, esto es 1. Si nosotros pensamos en el teorema de Pitágoras, la diagonal de un cuadrado es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Entonces, por ejemplo, la raíz de 2, si bien nosotros si ponemos raíz de 2 en la calculadora, nos dice que esto es 1,41, 42 y nos da algunas otras cifras, en realidad todas estas son aproximaciones, ¿no? Porque tiene infinitas cifras decimales. O sea, nunca podríamos dejar de escribir todas las cifras decimales de este número. Otro número que también es un número irracional son cualquier raíz no exacta. Por ejemplo, raíz de 5, raíz cúbica de 3, ¿sí? O sea, todas las raíces no exactas y algunos números que nosotros también hemos conocido o hemos trabajado, que son, por ejemplo, el número pi, que generalmente todo el mundo dice que el número pi es 3,14, pero en realidad esa es una aproximación del número, ¿no? El número e, también, cuya aproximación es 2,71. O sea, hay un montón de números que tienen como nombres especiales. Bueno, todos estos forman parte de lo que es la familia de los números irracionales, ¿sí? ¿Qué característica es? Que ninguno de estos números se puede escribir como una fracción y que si uno quisiera escribir todas las cifras decimales, acá tendríamos infinitos valores, o sea, nunca dejaríamos de poder describir las cifras decimales de los números irracionales. Entonces, los números irracionales eran como unos huequitos que terminaban, digamos, quedando en la recta. Una vez que nosotros juntamos o unimos el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, llegamos a lo que es el conjunto de los números reales, ¿no? El conjunto de los números reales está representado con la R, esta R así como doble, y está formada por la unión del conjunto de los números racionales, ¿sí? O sea, todos los números que se pueden escribir como fracción. Acá recuerden que entraban, por ejemplo, los números enteros, el 3, el 8, el 5, todos los números enteros positivos, o sea, los naturales, entraba el 0, todos los números enteros negativos y aparte todas las fracciones como 3 cuartos, 2 octavos, 5 quintos, o sea, cuyo cociente no me da un número entero, tanto positivos como negativos, ¿sí? Nosotros acá dentro de las fracciones también podíamos tener fracciones y decimales, ¿no? Porque hay una familia para cada número, tenemos una familia de racionales, también podíamos tener el número 2,3 periódico, ¿no? Si bien el número 2,3 periódico tiene infinitas cifras decimales, pero se van repitiendo. En el caso de los números irracionales, que ahora lo vamos a representar como una i doble, o sea, este conjunto de los números irracionales, cada uno de estos elementos tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas. Entonces, al unir estos dos conjuntos, llegamos al conjunto de los números reales, con lo cual nosotros podemos completar la recta numérica, ¿sí?
O sea, lo que sucedía era que habían algunos elementos, por ejemplo, el raíz de 3, raíz de 2, habían algunos agujeritos en la recta, cuando uno trabajaba con los números racionales, que correspondían a los irracionales. Ahora, uniendo el conjunto de los racionales con los irracionales, llegamos a completar la recta. Quiere decir que el conjunto de los números reales es quien termina completando toda la recta numérica y la característica es que para cada valor de la recta tengo un número real asociado y que todo número real tiene su ubicación o una posición determinada en la recta numérica. ¿Sí? Entonces, el conjunto de los reales va a estar formado por todos los conjuntos que hemos visto antes, ¿no? Los números naturales, el cero, los números negativos formaban el conjunto de los enteros. Los enteros juntos a las fracciones y los decimales formaban el conjunto de los racionales y el conjunto de los racionales con los irracionales forman ahora entonces el conjunto de los números reales. Los números reales, más allá de que completan la recta, también son un conjunto ordenado, no tienen ni primer ni último elemento y tienen propiedades para la suma y para el producto, como nosotros habíamos ya venido trabajando con los números naturales y con los números racionales, ¿sí? O sea, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, el elemento neutro de la suma y el elemento opuesto existen para todos los números reales. O sea, todos los números reales tienen el elemento neutro, que es el cero, y tienen todos un inverso, ¿sí? Lo mismo que con el producto, también se cumple la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa. El elemento neutro del producto también sigue siendo el uno y el elemento inverso va a valer, o sea, va a existir para todo número real que sea distinto de cero. Acordémonos que el cero es el único elemento que no tiene inverso, ¿sí? También recordemos la característica que para que sea inverso, el producto de ese número con el inverso, al cual ahora le vamos a escribir menos uno en el exponente, la característica es que el producto de estos dos me tiene que dar el neutro del producto, que en este caso es el uno, ¿sí? Bueno, también la suma o la resta, porque acá en realidad, cuando nosotros hablamos de los números reales, no vamos a hacer esa distinción de suma y resta, porque en realidad restar un número sería sumar el opuesto, ¿no? Entonces, también se distribuye el producto respecto de la suma o de la diferencia en lo que nosotros estábamos trabajando. O sea, las propiedades que vimos antes también se mantienen en este conjunto numérico. Bien, ahora vamos a hablar de una operación que hasta acá no la habíamos trabajado, pero que también se trabaja, digamos, en el conjunto de los números racionales y en los números naturales, y en particular vamos a trabajar todas las propiedades asociadas en el conjunto de los números reales, y es la potenciación, ¿no? Entonces, así como nosotros trabajamos la multiplicación como una suma reiterada, vamos a pensar la potenciación como un producto abreviado, ¿no? O sea, una forma de escribir de manera más compacta una multiplicación repetida. Por ejemplo, si yo tengo acá el producto de un valor A, que yo lo estoy multiplicando n veces, entonces es lo mismo que hacer A a la n, ¿no? Yo acá voy a poner algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo menos 2 al cubo. Esto es multiplicar la base, o sea, este valor que nosotros tenemos acá le vamos a llamar base. Este valor que tengo acá se va a llamar exponente, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar la base por sí misma tanto veces como me indique el exponente. O sea que esto va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un quinto al cuadrado, esto va a ser multiplicar un quinto por un quinto, ¿sí? Cuidado, porque el error más común que se suele cometer es multiplicar la base por 2 o por 3, o sea, no es multiplicarla por el exponente, sino que es multiplicarla tantas veces me diga el exponente. En este caso va a ser 2 veces porque el exponente es 2 y en este caso va a ser 3 veces porque el exponente es 3. En particular, el exponente 2 le llamamos cuadrado y el exponente 3 le llamamos cubo, ¿sí? O sea que cuando haya alguna potencia elevada a la 2, le vamos a decir que está elevado al cuadrado y cuando esté elevado a la 3, le vamos a decir que está elevado al cubo. Si tengo, por ejemplo, menos 1 a la quinta, esto va a ser multiplicar menos 1 por sí mismo 5 veces. Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1.
¿sí? O sea, acá lo tengo que hacer 5 veces porque el exponente es 5, por lo tanto, voy a multiplicar la base por sí misma 5 veces. Bueno, esto nos da algunas características particulares que son, por ejemplo, si la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Si la base es negativa y el exponente es impar, lo que va a suceder es que el resultado va a tener signo negativo. Porque si ustedes se acuerdan, nosotros con la regla de los signos teníamos que menos por menos era más. Entonces, si este exponente que yo estoy multiplicando es impar, me va a quedar una cantidad de impar de veces de signos. O sea, solamente los signos me van a quedar menos por menos por menos por menos por menos. Entonces, si es impar, cada dos de estos menos que se estén multiplicando me va a dar positivo. Y me va a sobrar uno que sea negativo. Más por menos me va a dar menos. Entonces de ahí es que viene un poco la regla, más que nada pensándola, que si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado también va a ser negativo. Entonces acá multiplico uno por uno por uno por uno, me da uno. Por lo tanto, todo esto es menos uno. Si la base es negativa y el exponente es par, por ejemplo, que tenga menos 1 a la cuarta, vamos a poner menos 2, como para cambiar un poco, esto me va a quedar menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros pensamos los signos, acá me va a quedar menos por menos por menos por menos. Cada dos de estos signos, cuando yo los estoy multiplicando, se me hacen más. Menos por menos es más y menos por menos es más. Más por más me da como resultado más. O sea, cuando la base es negativa y el exponente es par, el signo es positivo, pero por esa relación que nosotros estamos viendo entre los signos que van quedando, ¿no? Entonces acá me queda 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16. O sea, el resultado de todo esto es 16 positivo. Bien, por convención, una de las cuestiones es que a a la 0 va a ser igual a 1, o sea, todo número elevado a la 0, siempre que sea distinto de 0, va a ser igual a la 1. Por ejemplo, si yo tengo el número menos un tercio elevado a la 0, no importa el signo de la base acá, ni si es una fracción, si es un número entero, todo número elevado a la 0, siempre que sea distinto de 0, me da como resultado 1. ¿Sí? Eh, Esto está mal escrito porque esto sería a a la 1 es igual a a. O sea, todo número elevado a la 1 me da como resultado el mismo número. Por ejemplo, si yo tengo acá 2 quintos a la 1 me da como resultado 2 quintos. Si tengo menos 3 séptimos a la 1 me da como resultado menos 3 séptimos. ¿Sí? O sea, todo número elevado a la 1 me da como resultado el mismo número con el que yo estoy trabajando. Bien, la potenciación tiene algunas características particulares, ¿sí? Una de las características es que cuando yo estoy multiplicando dos potencias que tienen igual base, el resultado va a ser la misma base y sumar los exponentes. Yo acá voy a poner un ejemplo para que se entienda de dónde sale esta regla. Si yo quiero multiplicar 2 al cubo por 2 al cuadrado, por ejemplo, ¿qué representa 2 al cubo? 2 al cubo representa multiplicar al 2 por sí mismo 3 veces. O sea, esto va a ser 2 por 2 por 2. ¿Sí? O sea, 3 veces. Y 2 al cuadrado representa multiplicar al 2 por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, acá voy a hacer 2 por 2 y esto va a ser 2 veces. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera sacar este resultado, lo que voy a tener es la potencia 2 a la quinta, ¿no? Porque acá voy a tener el 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, que es la cantidad de veces que aparece. Y esa cantidad no es más ni menos que hacer la suma de las potencias 3 más 2. Por lo tanto, esto me da como resultado 2 a la quinta. Y eso si lo multiplico al 2 por sí mismo 5 veces, me da como resultado 32. ¿Sí? O sea que esa regla que tenemos ahí no sale de la galera, por decirlo de alguna manera, sino que tiene un sentido. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, acá cuando multiplicamos potencias de la misma base, obtenemos una expresión con la misma base y sumamos los exponentes. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Supongamos que yo tengo
2 tercios a la 8 por 2 tercios, a la 3. Cuando tengo el producto, siempre tengo que ver que la base sea la misma, ¿sí? Si no es igual la base, no se puede hacer esto. Entonces esto me da como resultado, la base es 2 tercios, ¿sí? Y esto me va a quedar elevado a la 8 más 3. Eso me da como resultado 2 tercios a la 11. Si yo quiero calcularlo, esto será multiplicar 2 tercios por sí mismo 11 veces, ¿sí? Supongamos que yo tengo menos 2 al cubo por menos 2 a la 0, ¿sí? Fíjense que acá también yo puedo, si quiero, sumar los exponentes o resolverlo de otra manera. Si yo sumo los exponentes, esto me va a quedar menos 2 elevado a la 3 más 0. Y esto me da como resultado menos 2 al cubo, ¿sí? Menos 2 al cubo es hacer menos 2 por menos 2 por menos 2, o sea, 3 veces. Como es base negativa y exponente impar, me va a dar como resultado menos 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Acá fíjense una cosa, que si yo esto lo hubiera reemplazado, menos 2 a la 0 vale 1. O sea que menos 2 al cubo por 1 también me da como resultado menos 2 al cubo, ¿no? Que es exactamente lo mismo que me dio ahí. Muy bien, entonces, cuando están multiplicándose dos potencias que tengan la misma base, sumamos los exponentes y ese es el resultado. ¿Sí? Cuando yo tengo dos potencias que se están dividiendo o que están en un cociente, lo que vamos a hacer es restar los exponentes. Bueno, acá hay algo muy importante y es que cuando dividimos dos potencias, vamos a obtener una expresión con la misma base y vamos a restar los exponentes. El cociente se puede escribir de dos maneras, o sea, lo podemos encontrar tanto como división o como fracción. Supongamos que yo tengo este ejemplo que aparece acá. Si yo tengo 3 a la 12 dividido 3 a la 8, esto me da 3 a la 12 menos 8 y eso es 3 a la cuarta. Pero podría ser que yo también tuviera, por ejemplo, 2 a la séptima dividido 2 al cubo, y esto, o sea, esta fracción también representa un cociente. Entonces esto también lo puedo pensar como 2 a la 7 menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, esto me da como resultado 2 a la cuarta, perdón. 7 menos 3 me da 4, esto me da resultado 2 a la cuarta, ¿sí? O sea que yo puedo tener, se puede presentar como división o como fracción y la propiedad se aplica igual. Resto siempre, en el caso de la fracción, el que está en el numerador sobre el que está en el denominador. Los exponentes que están en el numerador menos el que está en el denominador. Y en el caso de la división, voy a restar el exponente del dividendo por el exponente del divisor, ¿sí? Supongamos que yo tengo, por ejemplo, este 2, ahora vamos a poner 12 al cubo dividido 12 al cuadrado. Esto me va a quedar como resultado 12 a las 3 menos 1, menos 2, perdón, y eso me da como resultado 12 a la 1 y esto vale 12, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejercicios en los que vamos a aplicar un poquito más. Otra propiedad que no la pusimos ahí tiene que ver con potencia de un exponente negativo, ¿no? Potencia de exponente negativo. Cuando nosotros tenemos una potencia que tiene exponente negativo, lo que vamos a hacer es invertir la base, ¿sí? O sea, si yo tengo acá a la menos 1, esto va a ser igual a 1 sobre a elevado a la 1. Claro, y si tengo algo que sea distinto de 1, por ejemplo, si yo tuviera 3 elevado a la menos 2, el menos que tengo acá en el exponente lo único que hace es invertir la base. Si la base es un número entero, como en este caso 3, lo que me va a quedar es 1 sobre 3, todo elevado al cuadrado. Fíjense que acá lo que cambia con el signo es invertir la base, ¿no? O sea, no es que la base cambia de signo, sino lo que cambia es que en vez de ser 3 va a ser un tercio, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Supongamos que yo tengo menos 4 quintos
elevados al cubo, entonces lo que yo tengo que hacer ahora es invertir la base, pero siempre la base va a estar con el signo que le corresponde, o sea, con el signo que tenga. En este caso, menos 4 quintos es negativo, entonces esto va a ser menos, perdón, acá voy a poner menos 3. Esto va a ser menos 5 cuartos, ¿sí? Y este menos que aparece acá en el exponente, lo que va a hacer es esta inversión del numerador con el denominador. ¿Se entiende? O sea, invierto la base siempre con el mismo signo y esto me va a quedar menos 5 cuartos al cubo, ¿sí? A veces, como truco, digamos, uno puede también, si yo tengo 2 tercios al cuadrado, lo puedo escribir como 3 medios, todo elevado a la menos 2. O sea, cambiar el signo del exponente implica siempre invertir la base. Siempre invertir la base. Bien, continuamos con la potencia de un producto. O sea, la potencia se va a distribuir cuando yo tenga un producto o un cociente, ¿sí? En este caso, si yo tengo la multiplicación de dos números que están elevados a una potencia, n, se va a distribuir a cada uno de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 3 por 5 al cubo, esto me da, este 3 se va a distribuir acá y se va a distribuir allá, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tengo eh, 2 tercios por un cuarto, ¿sí? Y todo esto elevado al cubo. Bueno, como acá tengo una multiplicación, un producto, se va a distribuir la potencia a cada uno de los factores. Esto va a ser 2 tercios elevado al cubo por un cuarto, todo elevado al cubo, ¿sí? Y obviamente después lo voy a resolver. Esto mismo va a suceder cuando yo tenga un cociente. Acuérdense que el cociente puedo pensarlo como una división o como una fracción también. Entonces, solo se va a distribuir con respecto al producto y al cociente. Por ejemplo, si yo tengo 7 medios al cubo, es lo mismo que hacer 7 al cubo sobre 2 al cubo. Otro ejemplo, supongamos que yo tengo un medio a la quinta, esto va a ser 1 a la quinta sobre 2 a la quinta. 1 a la quinta vale 1, 2 a la quinta vale 32, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, menos 2 tercios al cuadrado, esto va a ser menos 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Y después, si quiero, puedo resolver cada uno de estos. Menos 2 al cuadrado vale 4, 3 al cuadrado vale 9. O sea que eso me da 4 novenos. Siempre la potenciación se distribuye respecto del producto y respecto del cociente, ¿sí? Lo más importante es cuando nosotros tenemos esas dos operaciones. No pasa con la suma. Después vamos a ver algún ejemplo. Cuando yo tengo una potencia de una potencia, o sea, tengo una potencia a la que yo quiero calcularle, digamos, la potencia. Lo que va a pasar ahí es que se van a multiplicar los exponentes, ¿sí? Pues para acá. O sea, vamos a colocar la misma base y multiplicar esos exponentes. Por ejemplo, si yo tengo menos 4 al cubo elevado al cuadrado, lo que va a hacer es multiplicarse los exponentes. 3 por 2 vale 6, esto me da menos 4 a la sexta, ¿sí? Menos 4 a la sexta, como tengo base negativa y potencia par, va a ser positivo. ¿Y qué tendré que hacer? 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, 6 veces, ¿sí? Como para que esto sí lo vayamos recordando. ¿Cuánto me da eso? Bueno, 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 2, 56. Esto es 4 a la sexta. Esto me da 4096 si hago todas las cuentas, ¿sí? Bien. Supongamos que yo tengo ahora menos 2 tercios, ¿sí? Elevado al cuadrado. Vamos a poner acá elevado al cubo, todo esto elevado a la cero. ¿Quién me puede decir cuánto es el resultado de esto? Si yo tengo más de una potencia de potencia, lo que voy a hacer es multiplicar todos los exponentes, ¿sí? O sea, esto puedo hacerlo con 2 o 3. ¿Cuánto me da ese resultado? Cero. Cero, en realidad me da 2 a la cero, ¿sí? Pero menos 2 tercios a la cero. Menos 2 tercios
acá si yo hago el producto me va a quedar 2 por 3 por 0, ¿no? Y todo número multiplicado por 0 me da como resultado 0. Por lo tanto, esto es igual ¿a quién? A menos 2 tercios a la 0. ¿Cuánto vale menos 2 tercios a la 0? ¿Cuánto vale menos 2 tercios a la 0? ¿No? 1. Vimos recién que todo producto, Uno. toda potencia elevado, todo número, perdón, elevado a la 0 vale como resultado 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, a veces conocer las propiedades de la potencia me permite a mí resolver de manera mucho más sencilla, ¿no? Los cálculos que nosotros estamos, con los que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Bien. Bueno. Esto lo vimos recién, cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, lo que hago es invertir la base. Yo les puse ahí un ejemplo, pero bueno, acá lo retomamos. O sea, si la base es un número entero, va a ser 1 sobre ese número elevado al cubo. Y si la base es una fracción, se va a invertir la fracción. Y fíjense que acá, cuando yo invierto la fracción, ya este signo menos cambia más, ¿no? Lo que no cambia es el número al que yo estoy elevando, ¿sí? O sea, si en este caso es 2, ¿sí? Bien. Esto es algo muy importante que les dije recién. La potencia solo se va a distribuir con respecto de la multiplicación, o sea, del producto y del cociente, no para la suma ni para la resta, ¿no? O sea, cuando yo tengo una suma, no se distribuye respecto de la suma ni de la resta. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo 2 más 3 al cuadrado, eso no me da 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Fíjense, si yo hago la cuenta, 2 más 3 me da como resultado 5 al cuadrado. Y de este lado, 2 al cuadrado me da 4. 3 al cuadrado me da 9. 5 al cuadrado me da como resultado 25. Y 4 más 9 me da como resultado 13. Por lo tanto, esto no es cierto. No se distribuye. Pero es el error más común, por eso se los marco. Ya sea que tenga sumas o que tenga resta, no se distribuye ni respecto de la suma ni respecto de la recta, ¿sí? De la resta, perdón. Bien, entonces vamos ahora a trabajar en el video siguiente con el trabajo práctico número 4 que tiene que ver con los números reales y sus operaciones.